Buen día, gracias a la organización de los coloquios por permitirnos llevar un caso o un tema muy importante que tiene que ver con la pandemia por coronavirus. Tiene como título Post-COVID-19 en el sistema respiratorio, ¿cómo lo afrontamos? La Organización Mundial de la Salud define la enfermedad por coronavirus o la COVID-19 como una enfermedad infecciosa causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que actualmente es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo, más de 187 países, con más de 57 millones de afectados y más de 1 millón de defunciones. A nivel pulmonar, desde el punto de vista fisiopatológico, ocurren 3 fases y que son muy importantes. La primera fase o la fase aguda, que va desde que sería la primera semana, en la cual lo que se va a producir a nivel pulmonar es una congestión pulmonar que va a llevar al edema pulmonar, desprendimiento de alveolar de células epiteliales y depósito de material hialino. Ya en la segunda fase, que es la fase que va desde la segunda semana hasta la quinta semana, la mayor liberación de citoquinas a nivel pulmonar va a llevar a lo que son lo que sería un aumento en el depósito de fibrinas e infiltración de células inflamatorias y de fibroblastos cerca de las células epiteliales, y todo esto va a llevar a lo que sería cambios ya de lo que sería la estructura pulmonar. A partir de la sexta semana, a partir de la sexta o octava semana, posterior a que inician los síntomas, ya el paciente tiene cambios fibróticos a nivel pulmonar, que esto es lo que uno va a ver en posterior a que el paciente es dado de alta o que el paciente está en su periodo de post-evolución. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad por coronavirus van a depender o están relacionadas principalmente con los diferentes factores de riesgo que tengan los pacientes. A mayor factor de riesgo, mayor probabilidad de que el paciente tenga un cuadro clínico más crítico. Estas comorbilidades son hipertensión arterial, obesidad, diabetes, cardiopatías, la edad es considerada un factor de riesgo y que van a hacer al paciente más susceptible a que presente cuadros clínicos más severos. Las manifestaciones clínicas van desde cuadros leves, un 40%, cuadros moderados, 40%, y los cuadros más severos o el cuadro crítico lo presentan aproximadamente un 5% de los pacientes. Estos pacientes son los que presentan insuficiencia respiratoria, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis, shock séptico, disfunción cardiovascular y eventos tromboembólicos. En la fase de la COVID-19 existen 4 fases fundamentales que tienen que ver con lo que son las manifestaciones clínicas y la fase de recuperación. Va desde el aislamiento hasta la fase de recuperación y alta hospitalaria. Los pacientes que se complican con mayor frecuencia son aquellos que son hospitalizados en cuidados intermedios y en unidades de terapia intensiva. Estos pacientes son los que obtienen mayores manifestaciones clínicas o secuelas posterior al dado de alta. Y estos son los pacientes que nosotros vamos a recuperar. El doctor Aguirre Chan clasifica la enfermedad por coronavirus 19 dependiendo de su evolución en una fase aguda que va desde el primer día o el día que inician los síntomas hasta la tercera semana, la fase subaguda o post-COVID-19 que va desde la tercera semana hasta las 12 semanas y posterior a las 12 semanas es considerado como la COVID-19 crónica. ¿Cuáles son esas secuelas? Las secuelas que los pacientes presentan a nivel respiratorio son tos crónica, enfermedad pulmonar fibrosa, bronquiectasia y enfermedad pulmonar vascular. Además hay otras manifestaciones, otras secuelas cardiovasculares, neuropsiquiátricas, psicológicas y musculoesqueléticas que van a depender del grado de la severidad del cuadro clínico. Estaré hablando solo de las respiratorias. Hay algo muy importante y es
el círculo vicioso que produce la enfermedad por coronavirus y que tiene que ver con el desacondicionamiento físico y la fatiga. Al paciente estar encamado va a tener reposo prolongado, mayor desacondicionamiento físico y acumulación de fatigas. Todo esto va a llevar a lo que es conocido como la fatiga asociada al COVID-19. Y esto hay que evitarlo porque va a hacer que el paciente tenga una recuperación más lenta. Una vez que sabemos cuáles son las secuelas que produce con mayor frecuencia la enfermedad por coronavirus a nivel respiratorio, nos planteamos qué hacer, y esto va dirigido principalmente a lo que es las manifestaciones o las secuelas que van quedando. Si el paciente tiene o presenta tos crónica, el manejo va dirigido a la tos crónica. Si el paciente presentó tromboembolismo pulmonar, el paciente debe continuar con el tratamiento de anticoagulación, al igual que un paciente con tromboembolismo pulmonar no COVID. Pero hay algo importante y tiene que ver con la fisioterapia respiratoria. Y este es uno de los temas que se van a discutir. ¿Cuáles son los objetivos de la fisioterapia respiratoria en el paciente con COVID-19? La CEPAR tiene 3 objetivos principales, que son optimizar el patrón respiratorio del paciente y disminuir la sensación de disnea cuando éste esté presente mediante respiración abdominal y diafragmática y expiración con labios fruncidos. En segundo lugar, aumentar los volúmenes pulmonares y mejorar la expansión del parénquima pulmonar, favoreciendo al mismo tiempo la movilidad de la caja torácica con ejercicios de ventilación y expansión costales. Pero hay un grupo de pacientes que son los pacientes que tienen patologías estructurales del pulmón, bien sea bronquiectasias o fibrosis pulmonar, que son pacientes que presentan aumento de la secreción bronquial. Estos pacientes es necesario realizarles lo que es la higiene bronquial para favorecer el drenaje de las secreciones. Pero en resumen, esta misma CEPAR plantea como objetivos preservar y mejorar la función respiratoria, mejorar los síntomas asociados a la disnea, a la fatiga muscular, favorecer el drenaje de secreción, mejorar la capacidad funcional, prevenir y reducir las complicaciones, mejorar la adaptación a la actividad de la vida diaria y mejorar la calidad de vida. Estos son los objetivos que se plantean la CEPAR en los pacientes con post-COVID que tienen afectación respiratoria. Todo esto va a llevar a lo que es evitar los periodos prolongados de sedestación e inmovilización. Hay pacientes que los pacientes cuando son dados de alta por manifestaciones clínicas leves o moderadas, estos son pacientes que no necesariamente van a ameritar rehabilitación respiratoria. La rehabilitación de estos pacientes va dirigida principalmente a restaurar las condiciones físicas y el ajuste psicológico, porque estos pacientes suelen presentar síndrome de estrés postraumático. Los ejercicios en su mayoría son ejercicios aeróbicos y deben de realizarse gradualmente dependiendo de la capacidad del paciente. Ahora, cuando el paciente es grave, tiene un cuadro o sintomatología grave, un cuadro crítico, estos son pacientes que tienen mayor desacondicionamiento físico, van a presentar mayor disnea o falta de aire y atrofia muscular, incluidos los músculos respiratorios y los del tronco, y trastornos psicológicos como el síndrome de estrés postraumático. Estos pacientes sí deben de ir a fisioterapia respiratoria. La fisioterapia respiratoria en estos pacientes va a estar dada o va dirigida dependiendo las manifestaciones clínicas que tenga el paciente. Pero no todos los pacientes se les realiza fisioterapia respiratoria. Hay criterios de exclusión para realizar fisioterapia respiratoria, y esto es que el paciente esté taquicárdico, que esté hipotenso, que tenga saturación de oxígeno menor a 95% y que tenga otras comorbilidades o enfermedades no aptas para el ejercicio, como son los casos de los pacientes con cardiopatía o trastornos de ritmo, que, por ejemplo, la fibrilación auricular descompensada. También hay criterios de finalizar el ejercicio cuando el paciente ya inicia la realización de los ejercicios o luego de la fisioterapia respiratoria. Entre ellos es la fluctuación de la temperatura, los síntomas respiratorios y la fatiga empeora y no alivian con el descanso,
También en los pacientes, cuando presentan, una vez que inician los síntomas, van a presentar opresión torácica, dolor torácica y dificultad para respirar, tos severa y mareos. Estos son síntomas que indican que el paciente debe realizar o debe finalizar el ejercicio que esté realizando. Antes de decidir qué terapia se le va a hacer al paciente o qué fisioterapia va a dirigir el paciente o va a realizar el paciente, esto debe de realizarse un examen físico, estudios de imágenes, exámenes de laboratorio, examen de la función pulmonar, evaluación nutricional, ecosonograma, ecocardiograma transtorácico, para decidir cuáles son los ejercicios que se va a realizar el paciente y si tiene alguna afectación cardiovascular que le impida o le limite realizar los ejercicios. En lo que es la evaluación del paciente, hay que realizar diferentes evaluaciones: evaluación de la función respiratoria, bien sea con espirometría, plastimografía o difusión de dióxido de carbono, evaluar la fuerza muscular respiratoria, bien sea con presión inspiratoria máxima o con presión expiratoria máxima, evaluación de la fuerza muscular periférica con la escala de la American Resistance Council para fuerza muscular, y la evaluación de la función del equilibrio con la escala del equilibrio de Beers. También es fundamental realizar la capacidad de los ejercicios aeróbicos. Esto se evalúa con la caminata de 6 minutos, con la caminata de tipo Schultre y el cuestionario internacional de la actividad física. También es fundamental lo que es la evaluación de la capacidad de la vida diaria, esto con la evaluación de la actividad de la vida diaria, o es lo que es conocido como el índice de Batten. Una vez que evaluamos el paciente y decidimos, o sea, ya se llegó a una conclusión, cuál es la fisioterapia o la rehabilitación que se le va a dar al paciente, esto es fundamental. Lo primero que hay que hacer es educar al paciente, lo otro es trabajar en la tolerancia de la disnea, en los ejercicios aeróbicos, ejercicio de fuerza y entrenamiento y las técnicas de drenaje de secreción, que es lo conocido como higiene bronquial. Pero estos exámenes van a depender de las condiciones físicas y respiratorias que presenta el paciente y de la terapia que se le vaya a aplicar. El objetivo, entre las técnicas de la fisioterapia respiratoria, hay ejercicios respiratorios para restablecer el patrón ventilatorio y el volumen pulmonar. El objetivo de esto es mejorar la función pulmonar y el patrón ventilatorio. Son técnicas encaminadas a aumentar el volumen pulmonar inspiratorio y reducir el trabajo respiratorio y la dificultad respiratoria. Estas son principalmente para lo que es la tolerancia a la disnea y restablecer el patrón respiratorio. Entre estos ejercicios que puede realizar el paciente está lo que es la respiración con labios fruncidos, la cual es unas maniobras muy sencillas que consiste en la inhalación por la nariz, aguantar el aire durante 2 a 3 segundos y exhalar por la boca con los labios fruncidos durante 3 a 4 segundos. Hay otras, lo que es la respiración abdominal y torácica. Esto, si el paciente puede estar sentado o en decúbito dorsal con las extremidades semiflexionadas, se va a colocar una mano en el abdomen para notar cómo la barriga sale o el abdomen sale al tomar aire, al inspirar, y se esconde o disminuye al sacar el aire al expirar. Esto también inhala por la nariz y exhala por la boca con los labios fruncidos, con un tiempo de exhalación entre 3 y 4 segundos. Hay otras respiraciones, como es la respiración costal. También es muy importante para lo que son estos pacientes y mejorar lo que es el patrón o el aumentar el volumen pulmonar y mejorar el patrón ventilatorio. Hay otros ejercicios que son el inspirómetro incentivo de flujo de tipo volumétrico. El de flujo no, es de tipo volumétrico. El paciente está en sedestación y va a realizar esto tiene como función, es un inspirómetro incentivar al paciente a que realice los ejercicios, en la cual estos ejercicios pueden realizarse combinados con actividades
aeróbicas. Estos deben de realizarse diario. Y tanto en la mañana como en la tarde con un tiempo entre 10 y 15 repeticiones de cada sesión. Hay otros que tienen que ver con lo que es el drenaje de secreción o la higiene bronquial, y esto va sobre todo para aquellos pacientes que tienen patología estructural del pulmón, bien sea fibrosis pulmonar o bronquiectasia, lo cual son pacientes que tienen aumento en la producción de moco, en la cual lo que va a mejorar el transporte de secreción a nivel pulmonar y facilitar la expulsión. Se pueden realizar combinados con los ejercicios tanto aeróbicos como los antes mencionados, en la cual el paciente, uno de ellos es el ejercicio de expiración lenta con la boca abierta o con la glotis abierta, y en la cual el paciente se va a colocar de decúbito lateral, va a inhalar por la nariz y va a exhalar por la boca con la boca abierta. El tiempo de exhalación debe de durar entre 3 y 4 segundos. Otros ejercicios son de expiración con ayuda de la presión expiratoria positiva doméstica, y que también va a ayudar a lo que sería la expulsión de la secreción. Y algo muy importante que son los pacientes, y tiene que ver con lo que es la actividad física, y esto no es más que los ejercicios físicos de la readaptación a las actividades de la vida diaria. Esto los pacientes deben de realizar ejercicios diarios siempre y cuando el estado físico y la sintomatología lo permita. Para realizar esto, el paciente debe de tener lo que es la escala de Bohr o la escala de la tolerancia a la disnea, porque los pacientes deben de realizar los ejercicios hasta tolerar una disnea entre 6 y 7 puntos. Estos ejercicios de entrenamiento de fuerza y resistencia son o conocidos como ejercicios aeróbicos. Los pacientes van dirigidos, tienen una frecuencia que deben de realizarse diarios, una intensidad que va a depender de la actividad del paciente, y la dosis que debe de realizarse dependiendo también de la actividad del paciente. Estos suelen ser o van dirigidos, pueden ser de tipo tanto para los miembros superiores como para los miembros inferiores. Ahí vemos las posiciones que debe realizar el paciente. Espero de que este tema o esta información sea de gran ayuda para cada uno de ustedes.